surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Bendecidos con toda bendición. Qué gozo poder estar nuevamente con ustedes para compartir esta palabra de gracia que tanta edificación ha traído a nuestra vida, pues nos ha despertado a nuestra verdadera identidad que tenemos en Cristo Jesús. Estamos viviendo días gloriosos, días del cumplimiento de muchas promesas. Yo estoy impactado y sorprendido de los milagros que Dios está haciendo de sanidad, de prosperidad, de bendición, de abundancia, milagros relacionales. Una cosa impresionante de cómo hemos visto que Dios ha venido obrando. ¿En quiénes? En aquellos que han creído que hemos entrado a la tierra de promesas. Quiero animarlos para que este próximo domingo no se pierda nuestro tema que lleva por nombre "Es necesario que perseveres". Es necesario que perseveres. El domingo pasado tuvimos una reunión maravillosa donde aprendimos los tiempos verbales de Dios. Si se pudo, se puede y se podrá. Dios está llevando a un despertar. Yo me quedo impactado de cómo la palabra ha venido siendo progresiva. Aquí es donde se cumple que vamos de gracia en gracia. La gracia no es estática. La gracia siempre viene una revelación que nos lleva a un mayor entendimiento de nuestra identidad, de nuestro propósito, de el principio de reinar en vida y de verte como Dios te ve. Cuando tú entiendes estas cosas, estás alumbrado con este poderoso evangelio de la gracia. Aquí te acuerdas de cada tema. Los tres estábamos con unas familias y nos platicaban de una reunión en el sistema y preguntábamos, porque todos decían que qué hermosa reunión, qué hermosa reunión. Y cuando les preguntábamos de qué había hablado el predicador, no se acordaban, pero fue una hermosa reunión. En cambio, aquí hasta los niños más pequeños recuerdan cada tema. ¿Por qué? Porque nosotros ministramos al espíritu y no a la carne. En la carne no tenemos que hacer nada, no podemos cambiarla. Entonces, ¿para qué nos metemos en temas que vamos a perder el tiempo porque son cosas de carne? Mejor hablamos directamente del espíritu, y el espíritu capta la palabra y entonces empieza el proceso transformador de hacer morir por el espíritu los deseos de la carne. Esto es la palabra de gracia. Bueno, pero hoy vamos a entrar a un tema que de veras ha sacudido lo más profundo de mi espíritu, porque desde niño yo conozco este texto cuando el apóstol Pablo dice que ya no vivo yo. Y quisiera empezar para de ahí partir yendo a leer Gálatas 2:20, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, verso 20. Mira lo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo. Vamos a desglosar, vamos a hacerlo más digerible, porque hay varias enseñanzas. Mire las enseñanzas que hay. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esas 6 cosas vamos a aprender en esta hora. Y mientras que vamos en el transcurso del tema, nuestros ojos se van a abrir a una mayor dimensión sobre esto. Pero antes quisiera hacer un trasfondo. ¿Bajo qué circunstancias Pablo hizo tal declaración?
porque Pablo escribe estas palabras después de haber sido transformado por completo en aquella hermoso encuentro que tuvo con Jesús camino a Damasco. De ser un perseguidor de la iglesia, pasó a ser un apóstol de la gracia, el apóstol de la gracia. Él conocía lo que era vivir bajo la ley. Si hay alguien que conocía esto, era Pablo, porque fue educado a los pies de Gamaliel, uno de los mayores eruditos de la ley. Y él sabía que para poder encontrar la justicia había que esforzarse para agradar a Dios a través de obras humanas. Pero cuando tuvo ese encuentro con Cristo en el camino a Damasco, su viejo yo fue crucificado y comenzó a vivir desde una nueva realidad. Cristo viviendo en él y él viviendo en Cristo. Qué interesante. Por eso Filipenses capítulo 3, verso 7, Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipo les dice, pero cuantas cosas, está hablando Pablo, eran para mi ganancia, ¿qué cosa? La ley. Dice, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Qué tremendo. Dice, por cuanto cosas eran para mi ganancia, mi formación de ley, las he estimado por pérdida para ganar el amor de Cristo, para poder vivir en la gracia. Y luego en el verso 8 va más allá y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La gracia, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Qué bárbaro! Pareciera ser que este es un patrón. Cuando tú vienes a la gracia, la misma palabra te desbarata, la misma palabra te lleva a otra dimensión. A veces hasta perdemos todo, pero por el conocimiento de esta palabra. Y dice el verso 9, y ser hallado en él. Ay, Padre, cuando tú te despojas de todo, aparentemente perdiste todo, pero eres hallado en Cristo. Entonces, por eso Pablo decía, lo que fue pérdida me resultó ser ganancia. Y luego continúa diciendo el verso 9, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, porque antes él lograba justificarse delante de la presencia de Dios a base de sus obras, ayunas, ordenanzas, cumpliendo todos los requerimientos que la ley marcaba en esos 665 mandatos. Y dice, ya no fue por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Y esto de dónde venía? A través del recibimiento de Jesucristo. Mire, quisiera que viéramos más detenidamente Gálatas 2:20. Primero dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. De ahí vamos a partir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta sola palabra es una declaración de identificación. No solo Cristo murió por nosotros, sino que nosotros morimos por él. Está diciendo Pablo, aquí no se trata de que él solo entregó su vida en la cruz, sino que yo a través de su vida entregué mi vida a Cristo. Morir con Cristo significa que la vieja naturaleza, el yo carnal, el orgullo, el temor, el esfuerzo personal, queda clavado con Cristo en la cruz. Es poderoso cuando entiendes esto. ¿Por qué? Porque si tú estás muerto en Cristo, no ve lo del mundo. Un muerto no ve. Un muerto no oye. Un muerto no habla. Un muerto no camina. Está muerto. Y cuando Pablo dice que está muerto con Cristo, le está diciendo, no veo lo del mundo, no escucho las voces que distraen, no hablo de juicios, ni tampoco camino en mis propios caminos, porque estoy crucificado con Cristo. Por eso, mi amigo, la carne debe permanecer siempre
en la cruz. Cada día debemos recordarnos, ya estoy muerto a los deseos de la carne y vivo para Dios. En cuanto me levante, que vengan esos pensamientos, yo inmediatamente debo decir, ya estoy muerto a la carne. En el día, cuando vienen esos pensamientos de temor, de ansiedad, de depresión, de desánimo, ya estoy muerto con Cristo. Cuando vienen esos pensamientos de orgullo, de prepotencia, de creer que soy la última Coca-Cola en el desierto, debo decir, ya estoy muerto en Cristo. De hecho, Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 6:6, Pablo empieza diciendo una palabra importante. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado, el cuerpo de lo que nos hace errar del blanco, sea destruido, a fin de que no sirvamos más a las cosas que nos desvían del blanco que el Señor nos demandó, que lo que viene siendo, comúnmente se le llama pecado. Pero Pablo empieza diciendo en este versículo 6, dice, sabiendo esto. ¿Qué tenía que saber Pablo? Bueno, cuando él dice sabiendo esto, Pablo empieza diciendo esto porque no se trata de sentir, sino de conocer y creer una verdad espiritual. El sistema religioso se guía por el sentir. Yo siento hacer esto y yo siento hacer esto. Yo siento servir a Dios. Yo siento amar. Yo siento ir. ¿Vas a ir a la iglesia? Sí, yo siento ir a la reunión. Yo siento ofrendar. Yo siento diezmar. Lo que yo siento. Y en la gracia tu sentir no importa. Porque el sentir muchas veces viene de la carne, influido por nuestros estados de ánimo variables. Entonces Pablo dice, aquí no se trata de sentir, sino de conocer y creer tu verdad espiritual. ¿Cuál es esa verdad espiritual? El poder de la vida en gracia no está en el esfuerzo humano, sino en la revelación de lo que ya sucedió en Cristo y lo que somos en Cristo. Esto es lo que debemos saber. Este versículo, sabiendo esto que dijo Pablo, nos debe enseñar que en la cruz Cristo no solo llevó tus pecados, sino también a tu viejo yo. Si tú sigues manejándote en tu viejo yo, en tus viejas costumbres, en tu viejo hábito, quiere decir que todavía, mi hermano, te va a doler, pero todavía no estás crucificado con Cristo. Te hace falta un clavito más que te atore esa cruz. Incluso en este versículo, sabiendo esto, nos está enseñando que el pecado ya no tiene autoridad ni dominio sobre ti. Si todavía esos deseos carnales tienen dominio sobre ti, es que te hace falta morir. Otro clavito más. Tercer cosa, eres libre para vivir en la nueva naturaleza, guiada no por la carne, sino por el Espíritu. Mi pregunta es, ¿estás muerto en Cristo? ¿Puedes decir, ya no vivo yo? Y en Gálatas capítulo 5, verso 20, Pablo lo explica. Dice, pero los que son de Cristo, porque aquí hay algo muy importante. Si tú estás muerto en Cristo, entonces eres de Cristo. Pero si aún no has muerto y crucificado en la cruz, entonces tú no eres de Cristo. Tú solamente eres un religioso. Y puedes ser un religioso en gracia. Porque aquí dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Mira qué interesante. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones y sus deseos. Si a ti todavía te sigue controlando tus pasiones, es porque todavía no estás crucificado y todavía vives tú. Y no puedes decir que ya no vivo yo. Si todavía tus deseos te controlan, aún no has crucificado tu viejo hombre y todavía sigues viviendo tú. Por lo tanto, tú no puedes exclamar, ya no vivo yo. ¿Qué es lo que te controla durante el día? ¿Qué es lo que te controla durante la semana? ¿Tus pasiones? ¿Tus deseos?
tus filosofías, tu forma de creer, el que tú crees que tienes lo correcto, que tú crees cómo te debes guiar, que nadie te puede decir nada porque tú te crees inteligente de poder llevar a cabo y llevar la dirección de tu vida. Mi amigo, te hace falta morir y crucificar a ese viejo hombre. Por eso dice ahí, pero los que son de Cristo, este pasaje de Gálatas 5 dice, pero los que son de Cristo, esto se refiere a los que pertenecen a Cristo, a los que han muerto en Cristo, es decir, aquellos que han creído en Él y han recibido su vida. Y no está hablando aquí de personas religiosas, sino de hijos de Dios, nacidos no de la carne, sino del Espíritu. Porque el Espíritu es el que da vida. Y mira lo que dice. Vamos a seguir leyendo Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, ya hablamos los que son de Cristo. Ahora vamos a la segunda parte. Dice, han crucificado, ¿qué cosa? La carne. Los que son de Cristo. Entonces, si tu carne te sigue dominando, uy, qué fuerte. Entonces quiere decir que aún no eres de Cristo. Ah, pastor, pero estamos en gracia y el Señor Dios. Sí. Yo no te estoy leyendo más allá. Si te quieres incomodar, incómodate conmigo. Y me da gusto que te incomodes, porque eso te refleja más que aún no estás en Cristo. Porque los que son de Cristo, ahí está escrito, vamos a leerlo otra vez, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Qué significa esto? Crucificar la carne. Vamos a ver. Cuando entendemos esto, entonces se nos es revelado que la carne no se refiere a un cuerpo físico, no, sino a la naturaleza humana caída, en un sistema de deseos, de pensamientos que busca vivir independientemente a Dios. Hay muchos que cuando no encuentran certeza en la palabra, y eso me preocupa, alguien que todavía no encuentra certeza en la palabra, ¿sabes qué hace? Se desvía a estar investigando pensamientos de metafísica, pensamientos de superación personal, pensamientos de otras filosofías baratas. ¿Por qué? Porque Cristo no le satisface todavía. Porque si Cristo le fuera una satisfacción, no tiene que buscar nada más que en la palabra. Cuando alguien está buscando cómo satisfacer su vida en rituales, en buscar pensamientos de meta, más que leer la palabra, escucha filosofía, escucha pensamientos vagos, quiere decir que la palabra no le es suficiente. ¿Por qué? Porque aún no está en Cristo. Fuerte, mi hermano, pero es lo que el Señor te está hablando directamente. Aún te hace falta crucificarte en Cristo, porque Cristo lo llena todo. Cristo es la plenitud de nuestro conocimiento. Cristo es la revelación. Cristo es nuestra suficiencia. Y cuando uno busca otras corrientes, es porque aún ni le patalees, ni te enojes, ni grites. Es porque aún es señal que no estás en Cristo y te hace falta vivir en Cristo. Ay, Padre, qué fuerte esto. Entonces, crucificar la carne no significa que tú te esfuerces para matarla. No. No significa que ahorita vas a llegar y te vas a flagelar y te vas a latigar. No, mi hermano, sino reconocer que fuiste crucificado en la cruz con Cristo. ¿Te das cuenta? No necesito pelearme con mi carne. No necesito luchar con mi carne. Esto a mí me impactó esta semana. No. A veces decimos que estoy peleando con mi carne. Ya no pelees, fue lo que el Señor me decía. No pelees con tu carne. Mejor acepta y debes estar consciente que estás crucificado para que puedas decir, ya no vivo yo. Mi amigo, es un hecho cumplido. Cuando Cristo murió, tu carne, tu viejo sistema de vivir por ti mismo, murió con él. Ahí debemos morir. Pablo no dice crucifiquen la carne. Nunca dice Pablo crucifiquen la carne como si ese fuera un proceso, sino
Él habla de que han crucificado, o sea, tiempo pasado. Ya eso fue crucificado juntamente con Cristo hace 2000 años. Es algo que ya sucedió en el momento que viniste a Cristo. En el momento que aceptaste la gracia, ahí fuiste crucificado. Ahora vamos a ver la tercera parte de este pasaje 5. Dice, porque los que son de Cristo, ya vimos, han crucificado la carne en el momento que aceptamos la gracia. Y dice, con sus pasiones y deseos. Qué específico, ¿no es cierto? Con sus pasiones. Yo siempre he dicho que si Pablo actualmente viviese y fuese a ministrar resurgiendo en victoria, lo sacábamos a pedradas. O diríamos, lo está diciendo por mí. O diríamos, está hablando en la carne. O diríamos, Pablo es como que está tirando indirectas. Porque Pablo era directo. Si tú sientes que estas son directas, si tú sientes que esto fue para ti, que yo lo preparé para ti, tienes razón, lo preparé para ti. Porque fue Dios el que me dio esta palabra para despertarte, que es tiempo de morir en Cristo. A la carne, a sus pasiones y sus deseos. ¿Sabes por qué? Porque la carne no solo representa el pecado visible, aquellas cosas que nos hacen errar. ¿Sabe que la carne es como el mal aliento? Todo el mundo se da cuenta, menos tú, menos el que lo trae. Y todo el mundo observa tus pasiones, todo el mundo observa tu fluctuación, todo el mundo observa tus estados de ánimo, menos tú. Porque la carne se quiere convertir invisible para que tú no la veas, tú no la detectes y sigas viviendo en carne tras carne, tan padecimiento de carne. Sino que la carne, aunque representa lo invisible, también es un impulso emocional, son deseos desordenados que antes nos dominaban y ahora, aunque ya en Cristo quedamos, estamos permitiendo que esos deseos nos dominen. Pero ahora, qué linda esa palabra que vuelvo a repetirles, pero ahora, hoy miércoles, hoy en esta noche, en Cristo, esos impulsos ya no deben de tener autoridad, porque el Espíritu Santo habita en ti, habita en nosotros y nos capacita para vivir en una nueva dirección, porque ya no vivimos yo, sino estamos en Cristo Jesús. Ahora, volvamos a Gálatas 2:20, de donde partimos, porque creo que ya quedó claro lo que dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ahora vamos a entrar a la segunda cosa. Ya no vivo yo. Díganlo conmigo. Ya no vivo yo. Esta frase expresa rendición total. El yo no tiene lugar ni protagonismo. Cristo debe ocupar el centro de nuestra vida. No soy yo, Abner, a donde quiera ir. No soy yo, Abner, lo que quiere hacer. Yo soy yo, Abner, lo que quiero pensar. Ahora tengo que hacerlo con la mente de Cristo activada. ¿Sabe que yo le comentaba a mi esposa que me impresionaba cómo Dios nos ha venido trayendo y hablando? Nos enseñó cómo activar la mente de Cristo, nos enseñó cómo mudarnos, nos enseñó cómo vamos a cruzar, nos enseñó cómo declarar la fe, nos enseñó cómo tener una nueva mentalidad. Y como todavía esas cosas no nos han ayudado y seguimos todavía en carne, ahora el Señor nos está hablando. Entiendan, por última vez entiendan, ya no vives tú, mas ahora vive Cristo en ti. Paulo comprendió que no se trataba de mejorar la carne. No, mi amigo, la carne nunca la vamos a mejorar, sino de reconocer que esa área está muerta. Yo te pregunto, ¿tú alimentarías a un muerto? Me toca alimentar, darle de desayunar a este muerto. Me toca darle de cenar a este muerto. Me toca darle de comer a este muerto. Me toca darle un refrigerio a este muerto. Me toca darle un postre a este muerto. ¿Verdad que no? Es una ironía, está muerto. Entonces, ¿por qué alimentas tu carne? Si la palabra dice que tu carne ya está muerta. Estás levantando tú mismo
con tu boca, con tus pensamientos, estás resucitando tu carne, te estás bajando de la cruz de estar con Cristo. Ella ya murió. La vida cristiana no es esfuerzo para vivir bien, mi hermano, no es esfuerzo, porque ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que vienes tan impuesto al esfuerzo humano que todavía te quieres esforzar. Y no, la vida en gracia no es esfuerzo, sino es fe para creer que lo que ya somos en Cristo, sencillamente. Por eso, Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 3, verso 3, y les dice, porque habéis muerto. Mira que estás a tu lado, debes estar muerto, porque habéis muerto. Y dice, y si estás muerto, entonces tu vida está escondida con Cristo en Dios. Mire, no quiero quitar el pasaje porque quiero que lo leas bien. Dice, si tú estás muerto, entonces tu vida está escondida con Cristo. ¿En quién? En Dios. Pero si todavía tú estás vivo, estás exhibido. Y Pablo no está hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. ¿A qué? Al viejo hombre, a los deseos y las pasiones de la carne. Estar muerto significa ruptura con el antiguo sistema de vida que habíamos llevado. Ya no vivimos desde la carne ni desde los valores del mundo. Vivimos desde una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Tu viejo hombre. Clávate esto. Tu viejo hombre ya murió en Cristo. Tu viejo hombre, hasta en las cosas más tontas que quizás considere, pero ya murió. Mire, ayer yo pasé una situacioncita tremenda. De repente ya era la noche y estaban cenando, pero yo sentía que estaba satisfecho, lleno, y yo quería ir a comerme algo y hasta le dije a mi esposa, a ver, prepárame algo. Y ella me decía, ¿qué quieres que te...? A ver, y en eso el Señor me dice, ¡hey! Ya moriste. Eso que estás sintiendo de hambre no es que tengas hambre, es tu carne, la glotonería que quiere alimentarse. Y de veras que yo dije, ay, mañana voy a hablar de esto. Así que estoy muriendo a esos deseos. ¿Por qué? Porque mi nueva vida está unida y protegida por Cristo. ¿Qué haces? No alimentas la carne. ¿Y sabes de qué habla esto? De tu identidad, que ya no depende de lo que haces, ya no depende de lo que sientes, ya no depende de lo que deseas, sino de quién eres en Cristo. Mi hermano, esto cambia la forma en que enfrentamos los desafíos de la vida. Cuando te sientes débil, cuando te sientes confundido o atacado, recuerda siempre, mi vida no está en el fracaso, ni en el diagnóstico, ni en la opinión de otros. De nadie en mi vida está basada en lo que ellos digan. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Estoy cubierto, estoy seguro, estoy completo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no viven mis deseos, ya no viven mis pasiones, ya no vivo yo. En otras palabras, tu vida no está a la deriva, está posicionada en la gloria, en el carácter de Cristo. ¡Qué tremenda palabra! Esa es la razón por la cual el enemigo no puede tocarte. Si te toca, es porque aún no estás en Cristo. Si te sientes tentado, es porque aún no está en Cristo. Porque Jesús, cuando vino el enemigo a tocarlo, a ofrecerle reino, a ofrecerles deseo, a ofrecerle que con la palabra podía hacer de la roca pan, él sabía que estaba fundamentado en su Padre y decía, no más.
porque escrito está. Yo creo en mi propósito, yo creo en lo que Dios me mandó, porque yo estoy en mi Padre. Y ahora tú y yo estamos en Cristo, escondidos en Dios. Esa es la razón por la que el enemigo no te puede tocar, porque tu verdadera esencia está en Cristo, porque estás guardado en el lugar más alto, en la presencia misma de Cristo. Romanos 7:18 dice: yo sé que en mí, Pablo está haciendo una declaración tremenda, yo sé que en mí, y luego señala específicamente cuál es ese en mí, cuál es ese que yo sé en mí. Dice, esto es en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Qué fuerte declaración. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Lo que ya venimos hablando. Ya no vivo yo. Significa, ya no vivo por mis impulsos, ya no debo vivir por mis emociones, ya no debo vivir por mis fuerzas, ya no debo vivir por mis estados de ánimo, ya debo dejar de ser fluctuante, que hoy estoy de buen humor, mañana no, en media hora estoy enojado, en otra media hora estoy apasionado por Dios, al siguiente día ya no quiero saber nada, al otro día ya estoy activo en todo lo que tengo que hacer. No, eso no debe ser así, porque vivo desde la nueva vida que me fue dada juntamente con Cristo y gratuitamente. Si tú todavía vives en eso, es porque no has entendido la gracia. Y sabe que yo llegué a una conclusión y le decía a mi esposa en estos días: amor, yo ya no me voy a preocupar por nadie, porque es algo que Dios me ha dicho desde enero. Suelta, 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 suelta. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que mientras que yo esté tras de la gente, estoy arriando niños caprichosos que no han madurado para crucificar su carne en Cristo. Y siguen viviendo ellos. Y todos tenemos que evolucionar. Mira lo que dice el pasaje, volvamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Ya no vivo yo. Ahora vamos a ver lo que sigue. Dice, mas Cristo vive en mí. Qué poderosa declaración. Me crucifiqué con Cristo, ya no vivo yo, pero ahora Cristo vive en mí. Aquí está el centro de la revelación de la gracia. Aquí está el centro de la revelación de que Cristo no es solo nuestro Salvador, sino es nuestra vida. La vida en gracia no es tratar de hacer las cosas como yo quiero en esa libertad, sino tratar de ser como Cristo, sino permitir que Cristo viva y que nuestra vida sea completamente para Él. Él es el poder, Él es la sabiduría, Él es el amor, Él es la fuerza que se manifiesta desde el centro de mi vida, que es Cristo. Por eso Jesús decía, el que cree en esto, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y mira, Pablo vuelve a otra vez a enfatizar ahora en Colosenses 1:27, y mira lo que dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, ¿qué cosa? La esperanza de gloria. Es maravilloso porque es una declaración profunda y gloriosa del Evangelio de la Gracia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo vive dentro de nosotros, no solo conmigo, sino vive en mí. Por eso dice, de su interior fluirán. No viene la presencia del cielo, la presencia ya está en mí, su presencia está en ti. Y esto es una garantía de su gloria que se manifiesta a través de los que están crucificados con Cristo y que ya no viven ellos, mas ahora viven en Él. Lo que Dios comenzó dentro de ti lo llevará a la plenitud, siempre y cuando tú estés en Cristo. Por eso Jesús lo enseñaba con tanto ahínco y lo decía: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si el fruto no se te ve, si el fruto de paciencia, de amor, de lealtad, de constancia, de ánimo, de fortaleza, de dominio propio, no se manifiesta, es porque te hace falta estar en Cristo para que estés conectado a la vid y de ahí surja el fruto verdadero. Cuando entendemos, mi amigo, que Cristo vive en nosotros, dejamos de depender de los esfuerzos humanos y comenzamos a vivir una vida de reposo. Uf, esto está tremendo. Muchas veces no reposamos porque todavía seguimos en nosotros. Así de sencillo. Una persona que vive afanada todos los días por su salud emocional, por su salud espiritual, por su salud económica, por tantas cosas, que vive en afán, que vive preocupado por qué va a comer, que vive preocupado por qué va a pagar, que vive preocupado por el futuro, es que simplemente no está conectado a la raíz. Porque quien está conectado a la raíz es responsable, es diligente, no es perezoso, pero reposa porque sabe que su proveedor es Dios. Y yo lo que hago es simplemente utilizar los medios que Dios me presenta para que provenga la bendición de Dios, del fruto de mi trabajo, de mi diligencia y de mi responsabilidad, pero no por mi esfuerzo natural espiritual. ¿Está comprendiendo eso? Volvamos a Gálatas 2:20. Ya vamos avanzando. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya lo comprendimos. Ya no vivo yo, ya entendimos lo que es eso, mas ahora Cristo vive en mí. Ahora vamos con la cuarta cosa. Dice, y lo que ahora vivo en la carne. Ay, parece como que hay una contradicción aquí. Porque si estamos hablando de que crucificamos nuestra carnalidad en Cristo, que si ya estamos libres de esa carne, ¿cómo que ahora vivo en la carne? Ah, porque mientras que tengas vida, tendrás carne, pero esa carne debe estar crucificada. Y cuando tú no le haces deseos, es caso a los deseos de la carne, entonces tú no vives en la carne. ¿Cómo está esto, pastor? Bueno, Pablo aquí está reconociendo que seguimos habitando en un cuerpo humano, bello, bonito, glorioso, perfecto que el Señor nos dio. Un cuerpo humano que tiene emociones, tiene pasiones y tiene debilidades. La carne no desaparece. No. Yo no estoy hablando de desaparecer la carne. Estoy hablando que la carne no tiene derecho a gobernarnos porque estamos en Cristo. La clave, mi amigo, lo dije al principio, no es luchar contra la carne. ¡Ay, la carne! Si tú peleas con la carne te va a vencer. Un mal pensamiento que te agobia, si tú le das lugar, te va a gobernar. Un momento de ira, si no te dominas, te va a avergonzar y te va a exhibir. No estoy hablando, vuelvo a decir, no estoy hablando de pelear y destruir nosotros la carne. La clave no es luchar contra la carne, sino mantener la mente en la verdad que ya es en la cruz, que estoy crucificado con Cristo. Cuando esa carne se quiere manifestar, yo solo le recuerdo, a ver, es cierto, ahí está esperando el tiempo de la transformación, de donde tú volverás al polvo y mi espíritu es eterno, pero quiero recordarte que tú ya estás crucificada. Ahí estás, pero estás crucificada. Mira lo que dice Pablo a los Romanos 8:9, dice, mas vosotros no viven según la carne, te das cuenta, pero no niega la carne. La carne ahí está. Dice, pero una cosa es que la carne está en ti, otra cosa es que vivas en la carne. Y luego dice la solución, sino según el Espíritu. Pero hace un señalamiento profundo aquí. Y dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. ¡Qué fuerte! Si es que el Espíritu muere en vosotros. Porque si te dirige la carne, entonces el Espíritu de Dios no está ahí. Porque Él no puede habitar donde hay carne.
Él habita donde hay carne, pero crucificada, anulada, bloqueada, dominada. Y ahí el Espíritu nos da fortaleza. La carne sigue presente, pero el Espíritu nos recuerda que ahora nuestra vida pertenece a otro orden. El orden del reino, el orden del dominio, el orden del poder, el orden de la autoridad. Esto es vivir, mi amigo, en la plenitud de la gracia. Ay, yo recibo. Uf, yo recibo que entiendes este evangelio de la gracia. No es cualquier cosa. Por eso muchos batallan, por eso muchos es más, se desaniman. Pero les voy a decir algo. ¿Sabe por qué? Porque la gracia es para gente inteligente, para gente que le gusta pensar, razonar. ¿Sobre qué? ¿Sobre filosofía? No, sobre lo que está escrito. Porque de ahí viene la palabra que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, carne, y separa carne de espíritu. Eso es la palabra. Pero mire, vayamos a Gálatas 5:16. ¿Qué dice Pablo? El digo es una conclusión, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el espíritu. No satisfagas los deseos de la carne. Andar significa vivir, conducirte, tener un estilo de vida. Pablo no está hablando de momentos esporádicos de espiritualidad, sino de una manera constante de vivir bajo la guianza del Espíritu, andar en el Espíritu. La carne desea que tú la satisfagas. Pero si la carne quiere tener melancolía y tú le das pensamientos tristes, ¿estás alimentando la carne? La carne quiere infundirte duda y tú empiezas a dejar de leer la palabra y empiezas a ver otros reels, empiezas a leer otros artículos que no tienen nada que ver con la palabra. ¿Qué estás haciendo? Alimentando la carne. Entonces, ¿qué va a producir eso? Superación, empoderamiento. No. Va a producir, magnificar el poder de tu carne. Esto es andar en la carne. Pero andar en el Espíritu quiere decir depender de Él, escuchar su voz, dejar que Él sea quien inspire mis decisiones, mis emociones, mis reacciones, leer su palabra, escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír. No es tratar de ser más santo. No, aquí en gracia no existe eso, porque ya eres santo. No es por esfuerzo humano, sino por permitir que el Espíritu viva la vida de Cristo en mí. En otras palabras, clarito, andar en el Espíritu es caminar desde mi verdadera identidad, desde la naturaleza de Cristo que ya habita en mí. Mi bendecido, cada vez que enfrentas una tentación, una reacción emocional o un pensamiento negativo, mira, yo te sugiero, mi bendecido, puedes decir desde dónde caminas. ¿Camino desde la carne, del viejo hombre, o camino desde el espíritu, la nueva naturaleza en Cristo? Tú mismo evalúate. Tú mismo evalúate. A ver, ¿lo que estoy haciendo es del espíritu o es de la carne? ¿Lo que estoy haciendo alimenta mi espíritu o alimenta mi carne? Lo que estoy pensando, ¿alimenta mi espíritu o alimenta mi carne? Y después de que llegues a esa conclusión, entonces dice, ahora llévalo a otra dimensión. Esto es la actitud de una persona que está en Cristo, que ya no vive en Él, sino en Cristo, o sigo viviendo en mí. El Espíritu Santo no te va a empujar nunca. Él es un caballero. Él no te empuja. Él simplemente te guía. Y cuando sigues su guía, caminarás, mira, en descanso, en reposo, en libertad, en dominio propio y no en esfuerzo o frustraciones. Eso es vivir en Cristo. Vamos a seguir
Nos faltan 2 puntitos y terminamos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya lo vimos. Ya no vivo yo. Ya lo entendimos. Mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, vamos al siguiente punto, número 5. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es esto? La fe del Hijo de Dios. Aquí Pablo revela el secreto de la vida. Para vivir una vida victoriosa hay que vivir en la fe de Cristo, vivir por la fe del Hijo de Dios. No se trata de mí, sino de su fe obrando en mí. Vuelvo a repetirle, no se trata de mí, sino de su fe obrando en mí. La fe del Hijo es la convicción de que su obra fue perfecta y que la he aceptado y que está completa y me es suficiente. Eso es. Por eso Pablo le decía a los romanos en el capítulo 1, verso 16, 17, decía, el justo por la fe vivirá, porque así es como debemos vivir. Y luego en Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No dice el autor y ahora investiguen ustedes qué más sigue y después Dios consuma. No dice autor y consumador y párale de contar. No hay más. Esto es vivir en la fe del Hijo de Dios. Yo vivo en la fe de que la obra de Dios fue perfecta. Yo vivo en la fe de que estoy sano. Yo vivo en la fe que Él controla mis pensamientos. Yo vivo en la fe de que soy perfecto, de que soy justo. Yo vivo en la fe de que soy más que vencedor. Yo vivo en la fe de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es vivir en la fe. Declarar las cosas que no son como si fuesen. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quizás no lo vea, pero lo vivo en la fe de que el Señor ya está conmigo. Quizás no vea el resultado de lo que quiero, pero vivo en la fe que la palabra ya fue dada. Quizás no veo el fluir económico en mi vida, pero vivo en la fe que Él es mi proveedor. Quizás no siento sanidad en mi cuerpo y me duele desde el dedo pequeño hasta la cabeza, pero lo vivo en la fe de que estoy sano. Eso es vivir en la fe. Espero que haya quedado claro. Terminamos. Vamos a leerlo otra vez. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Estás crucificado con Cristo? Perfecto. Ya no vivo yo. ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? Pero pastor, no veo. No. Yo no te dije que si lo veías. Tú tienes que creerlo. El resultado no está si lo lograste. El resultado está si lo crees. Porque cuando ya lo crees y lo manifiestas es porque realmente estás sólido, fundamentado en la palabra. Y luego dice, y lo que ahora vivo en la carne, estoy consciente que la carnita ahí está y carnita más peligrosa que la de cerdo. Dice, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe. ¿Y sabes por qué lo vivo en la fe? Mira cómo termina diciendo el pasaje. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow, eso es la gracia, un acto de amor. Ese amor es el motor de nuestra fe y el ancla de nuestra identidad. No vivimos tratando de gobernarnos, no, vivimos desde lo que ya hemos recibido por su gracia. Es lo que quiero que entiendas, que creas que ya estás crucificado, que creas que ya no vives, porque cuando tú crees eso, todo lo demás está hecho. Pero si tú sigues actuando de la misma manera del viejo hombre, es que todavía te hace falta creer. Hoy podemos afirmar, mis amigos, con convicción, con certeza, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no luchamos por morir, porque ya morimos en Él. Y ahora vivimos en la fe del Hijo de Dios, manifestando su vida, su poder y su amor. Mi amigo, mi bendecido, la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino vivir lo que Cristo ya hizo por nosotros. Ya no se trata de nosotros, se trata de Él
en nosotros, que esta semana, recibo que esta semana podemos vivir conscientes de esta verdad, muertos al yo, vivos en Cristo y llenos de su plenitud. Si tú y yo vivimos esto, entonces iremos a una gloria. Amada familia, estas palabras no solo nos recuerdan quiénes somos en Cristo, sino también dónde estamos parados espiritualmente, dónde Reb está parado espiritualmente. No olvidemos que ya cruzamos la tierra, no estamos esperando entrar, ya estamos adentro, en la tierra del cumplimiento de promesa. Ya el Señor nos cruzó, ya el Señor nos trajo a este nuevo tiempo, el tiempo del desierto, mi hermano, tienes que creerlo, ya terminó y ahora estamos viviendo la manifestación de todo lo que Dios habló sobre resurgiendo en victoria. Y si esta semana hemos tenido que enfrentar gigantes más grandes de los que imaginábamos que deberían de estar en esta tierra, pero solo confirma esto, una cosa, ya pisamos la tierra, pero ahora nosotros tenemos que tomar decisiones, que los gigantes que hemos tenido que enfrentar, que los gigantes no aparecen en el desierto, aparecen en la tierra donde fluye leche y miel. Pero no temas, porque cada gigante será desalojado uno por uno de nuestra vida, que están en nuestra mente, no con nuestra fuerza, sino con el poder de Cristo que vive en nosotros. Bendecidos. Yo recibo que entiendes esto. Hay algo que el Señor me mostró esta semana. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, la primera ciudad que tuvo que enfrentar fue Jericó. Una ciudad estratégica, fortificada, incluso dice la palabra que estaba bien cerrada. Y era el primer reto que tenían que enfrentar. Y Dios no permitió que la conquistaran con armas humanas, sino con obediencia. Porque ahora les era probado si ya habían aprendido la obediencia. Marcharon una vez al día durante 6 días y al séptimo día empezaron a gritar alrededor de la ciudad hasta que las murallas cayeron de una manera sobrenatural, porque bajaron como si fueran 2 cortinas. Jericó, ¿qué estaba representando aquí? Jericó representa los primeros gigantes o fortalezas que tenían que enfrentar al entrar a esa tierra de promesa. Dios permite que estés enfrentando lo que estás enfrentando ahorita, no para destruirte, sino para mostrar su poder y afirmar nuestra fe. Eso es lo que el Señor me estaba diciendo. Por eso están enfrentando todo. Porque yo mismo le dije al Señor, ay Señor, parece que dijimos que íbamos a entrar a la tierra de promesa y hemos enfrentado más que nunca situaciones. No, el Señor me decía, antes de disfrutar la tierra prometida, hay un Jericó que debes derribar. Hay un Jericó que tienes que caer y cada uno de nosotros tenemos un Jericó que tenemos que derrumbar, pero no caerá con tu fuerza, sino con tu obediencia y con tu fe en Dios. ¿Y sabes qué? Te digo de la misma manera que Dios le dijo al pueblo de Israel, guarda silencio, cállate, no hables, porque lo que va a hablar es carne. Y ¿sabe qué? Voy a decirles esto. Si tú no crees que estamos en la tierra de promesa, guarda silencio, cállate. Y tampoco seas un instrumento del enemigo para desanimar a los que sí están creyendo. Porque es una temporada preciosa. Pero el silencio, quiero que se te grabe esto, el silencio de un incrédulo es mejor que la murmuración que detiene el avance. Te lo vuelvo a repetir, el silencio del incrédulo es mejor que la murmuración que detiene el avance. Si no eres de los que conquistas, si no eres de los que conquistan, entonces eres un gigante más que tenemos que desalojar, porque está perturbando a que otros avancen.
porque esta casa fue llamada a resurgir en victoria y ningún gigante interno podrá detener lo que Dios ya comenzó. Ya no vamos a estar arrastrando a niños barbudos que siguen obstinados en seguir atorados en sus mismas pasiones y deseos, que todas las semanas son sus mismas conductas. No, no, era lo que el Señor me decía, ya, destrábate de eso, porque son los que están estorbando para que la visión se detenga. Camina con aquellos que van creyendo que están crucificados en Cristo, que ya no viven ellos, pero ya no le prestes atención. Sepárate. Aquellas voces y aquellas conductas que solo están haciendo retrasar la visión y afligiendo tu corazón, porque son gigantes que tienes que empezar a destruir. Mi amigo, es el tiempo de resurgir en todas las áreas de nuestra vida. Es el tiempo de resurgir en fe, en visión, en autoridad espiritual. Este es el tiempo de tomar de la plenitud de Cristo y ver su gloria manifestada en nuestra nación. Ese es el tiempo, porque ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. ¿Y sabes qué? Donde Cristo vive, los gigantes caen, las promesas se cumplen y la gracia reposa. Quizás tú digas, ay pastor, esta palabra nos fortaleció, pero estuvo dura y nos corrigió. Sí, a mí también me corrigió. Yo nunca he predicado una palabra, y lo digo ante la presencia del Señor. Nunca. Si antes a mí no me corrige. Y a veces hasta me molesta, porque el Señor es contundente, pero sé que es para mi provecho. Si te incomodas y estás ahí resistiéndote, ¿por qué mejor no tienes el valor? Así como tienes el valor de molestarte, ¿por qué no tienes el valor de decirle al Señor, gracias Señor, aunque duele y corrige, eres tú deseando lo mejor para mi vida y para que el cumplimiento de sus promesas se ejecuten en ella? Yo te invito para que nos levantemos resurgiendo en victoria y tomemos posesión de las promesas que ya están ahí. Porque este es el tiempo del cumplimiento. Es el tiempo de resurgir en victoria y caminar en la plenitud de su gracia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Con Cristo estoy crucificado. Todos mis pensamientos y mi carnalidad, ya ellos no me dominan, yo los domino. Ahora Cristo vive en mí, es esperanza de gloria. Y lo que vivo en esta carne que la traigo encima, y la carne es puerca, la carne es un perro que traemos encima, lo vivo ahora en la fe de que no soy eso, porque eso ya fue crucificado en Cristo Jesús. Ahí donde estás, ¿quieres crucificar tu carne? Ahí donde estás, ¿quieres que eso muera ya? Si aún no ha muerto, pero si ya murió, ahora aplícalo y di, ya no vivo yo. Y todo pensamiento negativo que te venga aún ahorita, di, ya no vivo yo. Todo pensamiento que te venga en la madrugada, ya no vivo yo. Todo pensamiento de deducciones vanas que vengan, ya no vivo yo. Toda ira, ya no vivo yo. Todo concepto personal, ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. ¿Sabe una cosa, bendecido? No hay satisfacción más grande que un ser humano pueda tener que el estar convencido que la palabra que compartió viene de Dios. Y en esta hora me siento satisfecho que he podido ser un portador, un cartero que ha entregado el mensaje sin adulteraciones,
sino simplemente como Él lo entregó. La palabra ha sido dada. Ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y lo que ahora debes vivirlo en la fe de que ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Quiero que quede claro, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Bendecido con toda bendición. Resurgiendo en victoria, en tu nombre hay poder. Tu luz en mi camino me hace renacer.